compartir el estudio de la palabra de hoy, dado por el hermano Marcos Cabrera. Estudio en Romanos, por el hermano Marcos Cabrera. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a continuar con nuestro estudio en la Epístola a los Romanos, el capítulo 10, donde encontramos el presente de Israel. Podemos decir el trato de Dios en el presente para con este pueblo escogido. El versículo 1 dice: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. En este capítulo 10 se nos muestra la actitud de Dios para con Israel por el tiempo presente. Israel hoy es para Dios como cualquier nación y pueden ser salvos como individuos sobre la misma condición como cualquier otra nación, es decir, por la fe. Pablo comienza este capítulo con oración por Israel para salvación. Fue el anhelo de su corazón, como dice en el versículo 1. Y el verso 2 sigue diciendo: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Pablo dio testimonio de ellos, que tenían celo de Dios, ya que él lo sabía por su propia experiencia, porque nadie fue tan celoso como Saulo el fariseo, como lo declara en Hechos, respirando amenazas y muerte. Pero el celo que él tenía era un celo de ignorancia, como él nos informa diciendo: pero no conforme a ciencia. Verso 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Tanto Israel como el mismo Pablo estaban buscando establecer una justicia propia, como hemos aprendido en el capítulo 9, y haciéndolo de esta manera, no se estaban sujetando a la justicia de Dios. Luego añade en el verso 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, y luego describe muy sencillamente la justicia de fe a partir del versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Verso 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo. No hay necesidad de volver a los 2000 años atrás y traer a Cristo del cielo, porque Él había estado aquí y murió por nosotros en la cruz y fue enterrado muerto. El verso 7 sigue diciendo: ¿o quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. No necesitamos descender al abismo para traer a Cristo de entre los muertos, porque ya ha resucitado y ascendido al cielo, donde está intercediendo por nosotros, como ya hemos aprendido. Y es parte importante de la buena noticia anunciada por el apóstol Pablo. El versículo 8 dice: ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. No hay nada para hacer, sino solamente creer la palabra, la cual está cerca de cada uno. Y esta era la palabra de fe predicada por Pablo, como dice en el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Claramente podemos ver que no hay nada que podamos hacer nosotros para obtener la justicia de fe, sino creer a Dios y confesar nuestra fe, como dice el verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La obra de Cristo en la cruz no está limitada a alguna edad o a un solo pueblo. Es para todos los tiempos y para todos los hombres. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, se nos dice que Cristo fue el Cordero inmolado desde el principio del mundo. Su muerte fue aprovechada por Adán y es suficiente para todos sus hijos, como dice el versículo 11, pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Es como si él haya muerto ayer. Verso 12 y 13 sigue diciendo: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
No hay otro camino de salvación para el judío o para el griego, ya que el mismo que es Señor de todos salvará a cualquier individuo en cualquier tiempo y de cualquier lugar. Él es rico para con todos los que le invocan. A nosotros nos toca solo creer e invocarle. De aquí en adelante hasta el versículo 19, vemos que Pablo presenta 4 objeciones que podrían ser presentadas también como excusa o pretexto para justificar la incredulidad de Israel, para las cuales Pablo siempre encuentra una porción de escritura como respuesta a cada objeción. Pero también esto nos hace ver la necesidad de predicadores como Pablo, el predicador modelo, como la siguiente pregunta sugiere, los versículos 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? La primera objeción es, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Invocar significa llamar en auxilio, es decir, en voz alta, pero nadie puede clamar a alguien a quien no creen. Como respuesta a esta objeción, Pablo cita en la segunda parte del versículo 15 el testimonio del profeta en Isaías en el capítulo 52, versículo 7, diciendo, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dios siempre ha tenido sus ministros que anunciaron la palabra de Dios. Cuando vemos a nuestro alrededor vecinos o aún parientes yendo a la perdición, llegamos a la conclusión que las buenas nuevas deben ser anunciadas y esos predicadores deben ser enviados del Señor, pero también llegamos a la conclusión que tales ministros deben predicar solo y únicamente la palabra de Dios, no psicología o modernismo o alguna otra palabra. Según el versículo 15, estos ministros tienen los pies hermosos, porque como dice en Efesios capítulo 6, versículo 15, están calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Isaías 52, verso 7, realmente es una indicación del llamamiento de Israel en el fin de esta edad y el comienzo de la próxima. Ellos serán los evangelistas del mundo. Este oficio ha sido dado a ellos como una nación. Dice en Isaías 66, el versículo 19, y pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud y Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Los escapados, es decir, un remanente de Israel, no la iglesia, son los que convertirán al mundo. Nuestra parte es amarles y orar por ellos. Como dice el Salmo 122, versículo 6, pedid por la paz de Jerusalén, y la promesa es, sean prosperados los que te aman. En el versículo 16 vemos la segunda objeción. Sigue diciendo, mas no todos obedecieron al Evangelio. Es cierto que estos predicadores de pies hermosos fueron enviados con mensaje de paz de parte de Dios, pero el pueblo de Israel no creyó. Aquí se muestra la realidad, que Israel no aceptó ni obedeció al Evangelio de Dios, pero esto no es una sorpresa, ya que en la segunda parte del versículo 16 Pablo cita como respuesta lo que el profeta ya lo había dicho en Isaías 53, versículo 1. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La palabra anuncio es algo oído. Y en Isaías 53, versículo 1 agrega, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, ese brazo de salvación? Por este versículo podemos notar que los que no creen al Evangelio son considerados desobedientes. La palabra anuncio en Isaías significa algo oído o noticia, y en los versículos 16 y 17 de Romanos capítulo 10 se traduce del griego con las palabras anuncio y oír. El versículo 17 dice, así que la fe es por el oír, o oír el anuncio, y el oír, o el oír el anuncio,
por la palabra de Dios. Podemos leer entonces: así que la fe es por el oír el anuncio, y oír el anuncio a través de la palabra de Dios. Claramente vemos que no hay otra manera de oír el anuncio del Evangelio sino a través de la palabra de Dios. El versículo 18 nos muestra la tercera objeción. Dice: pero digo, ¿no han oído? La palabra oído en el griego aquí es entender, o no han entendido. Aquí se presenta la excusa de que tal vez no eran capaces de entender y tal vez necesitaban de algún predicador que les explique, como fue el reclamo del eunuco a Felipe en Hechos capítulo 8, versículo 31. Él dijo: ¿y cómo podré entender si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y como respuesta, Pablo cita el Salmo 19, el verso 4, diciendo que la misma palabra da testimonio que por toda la tierra ha salido la voz de los predicadores, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Versículo 18 dice: antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. De aquí en adelante vemos que Pablo destruye toda objeción presentada como excusa o pretexto. La cuarta objeción vemos en la primera parte del versículo 19. También digo, ¿no ha conocido, la palabra conocido es sabido, entendido, esto Israel? Aquí la palabra oído es también traducido muchas veces sabido, entendido. Podemos leer entonces: ¿no ha entendido esto Israel? Aquí la excusa o pretexto es que tal vez el anuncio era difícil de entender. Entonces Pablo, como respuesta, presenta el testimonio de la misma palabra en Deuteronomio capítulo 32, versículo 21, que aunque los israelitas no entendieron, los gentiles sí lo iban a entender. El versículo 19 de la segunda parte sigue diciendo: primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. La palabra insensato aquí es no inteligente. Si la excusa era que el anuncio era difícil de entender, la misma palabra da testimonio que no se necesita tanta inteligencia para entender. En Isaías, el capítulo 1, versículo 3, Dios dio testimonio de la desobediencia de Israel por incredulidad, diciendo: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y todo por rebeldía. En el versículo 20, Pablo cita aquí Isaías 65:1, diciendo: Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y luego Pablo cita en el verso 21, el versículo 2 de Isaías 65, diciendo: pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Nuestro mismo Señor se lamentaba diciendo en Mateo 23, el verso 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Sin embargo, este pueblo rebelde y contradictor será la nación que va a llevar la conversión a las naciones. Nuestra parte es amarles y orar por ellos. Salmo 122 que hemos leído, el versículo 6 dice: pedid por la paz de Jerusalén. Y la promesa para los que oran por este pueblo es: sean prosperados los que te aman. Pero en este tiempo presente, aunque vemos la providencia de Dios para con este pueblo como nación, el trato de Dios es individual, como cualquier otra nación. Por eso la oración de Pablo era para salvación. Que el Señor bendiga ricamente esta porción de su palabra en cada corazón.